Hola mis amados hermanos, qué gozo estar nuevamente conectados con el propósito de disfrutar, de conocer y edificarnos con la palabra de Dios. Hoy quiero que platiquemos sobre los evangelios de la Biblia. Es uno de los primeros libros que aparecen en el Nuevo Testamento. Y quiero iniciar con leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, que dice así: para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Así introduce Juan en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Lucas comienza con esas palabras en el versículo 4 porque se lo está dirigiendo a su amigo llamado Teófilo. Y le dice: yo escribo esto, y lo hice con mucho exactitud, traté de ser muy exacto con todas las cosas que vi de nuestro Señor Jesucristo, y te lo escribo para que tú corrobores la verdad que te han informado de nuestro Salvador. Por eso es que él inicia así, pero ahora eso nos queda a nosotros. Verdaderamente los escritos de los evangelios es ahora una gran bendición para que nosotros, los que leemos o los que escuchan, conozcamos la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Únicamente por los escritos de los evangelistas que estuvieron, que durmieron, caminaron y vieron tantas cosas extraordinarias de Jesús en aquellos tiempos. Es el inicio de la iglesia primitiva. Los evangelios, pues lo que tienen un propósito es dar a conocer los motivos y los propósitos de la venida de Jesús a la tierra y de la razón de su partida y del poder de Dios en la tierra en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos muestra, no tanto de lo que nos cuentan, sino los hechos de nuestro Señor Jesucristo durante esos 3 últimos años que tuvo en la tierra antes de ir a la cruz. Claro que hay algunos puntos donde tocan de su nacimiento y breves cosas de su niñez, pero por eso no le podemos llamar que es una biografía, porque es muy poco lo que ellos nos dan de esa información, la palabra de Dios a través de los evangelistas. Esos evangelistas, pues son 4 hombres que estuvieron con él. Está el Evangelio de Mateo, que es el que inicia, está el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Son 4 escritos, 4 testimonios un tanto similares, porque ellos tenían un propósito en cuanto a cada evangelio, porque iban dirigidos a diferentes comunidades o diferentes iglesias, diferentes grupos o diferentes auditorios. Por eso es que la presentación es algo similar. Y los más similares son los que le llaman los evangelios sinópticos. Y esos evangelios sinópticos se llaman sinópticos porque sinóptico quiere decir evangelios similares. No iguales, pero eran similares. Pero ahora vayamos primeramente de dónde se origina la palabra evangelio. Ahí comencemos. ¿Qué es el evangelio? Yo sé que usted ha oído que son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Así es, claro que así es. Pero ¿de dónde surgió esa palabra? Y aquí tengo yo escrito que el evangelio viene del griego euangelion, donde eu significa bueno y angelión, mensaje o noticia.
ahí inicia las buenas noticias, buenas nuevas de Cristo Jesús. La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros obtenemos todas esas grandes enseñanzas, esas grandes noticias que nos impulsan a tener gozo, alegría, paz y esperanza, porque son las noticias del reino de Dios en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Son las buenas nuevas de nuestro Dios en los cielos a través de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro justificador, nuestro Cordero, qué sé yo, tantas cosas que nosotros vamos a aprender de los evangelios. Mi interés es que usted se motive para que comience a leer en una forma un poquito más sistemática los evangelios, porque vamos a encontrar el gozo y la sabiduría de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios fueron escritos durante los primeros 100 años después de Cristo. Creo que iniciaron como en el año 60 y terminaron de escribirse en el año 80, más o menos. Pero quiero darle una noticia, no fueron los primeros escritos. Yo me sorprendí que las cartas de Pablo fueron escritas antes que los evangelios. Tal vez es una buena noticia, no sé, se va a asombrar usted de eso, pero fueron puestos al principio del Nuevo Testamento en una forma como didáctica, para que nosotros comenzáramos a conocer sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la muerte, de su resurrección, sobre todas las demás instrucciones, sobre todas las demás enseñanzas, sobre todas las demás verdades y escritos que nos da la palabra del Evangelio de Dios. Ahora le decía que los evangelios pues no son iguales, son muy similares. Cada uno tuvo su estilo y su porqué de haber escrito lo que vio de Cristo Jesús de una manera, porque tenía un propósito, tenía un auditorio. Las cartas o los escritos esos eran dirigidos a comunidades un tanto diferentes. Por eso es que ellos enfatizaban más en algo y otros en otra cosa, en un aspecto de Cristo Jesús, de propósito de Jesús, y otros en otra forma, porque era para presentar el Evangelio a las distintas comunidades. Como por ejemplo, el Marcos escribió a cristianos perseguidos en Roma. Imagínese usted, ahora y usted va a ir a leer el Evangelio de Marcos y usted va a saber que ese Evangelio era escrito, una carta escrita para aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos por creer en nuestro Señor Jesucristo. Tenía que ser un mensaje de poder, de los milagros que presenta a Jesús. Les tenía que dar esperanza, sabía que decirles que Dios estaba con ellos al mostrarle todas las cosas bellas y poderosas que Dios hizo en la tierra por la razón de salvar a la humanidad. El libro de Mateo, por el contrario, escribió a los judíos cristianos. También era un grupo donde ellos tenían tanta religión, traían todo el Antiguo Testamento en sus vidas, pues no era fácil llegarles a contarle que había venido un Mesías. Ellos esperaban un Mesías diferente, pero presentarles que el Mesías era un judío que había nacido entre una familia sencilla judía era difícil. Por lo tanto, Mateo tenía esa inspiración, él era un judío que conocía de la ley y por eso él tenía que mostrarles
a un Jesús que era el Mesías esperado por Dios. Era un Mesías que ellos esperaban por muchos años y tenía que decirles que ese era el Mesías. Ese era el enviado para salvar al mundo. No para salvarlos de Roma o de la opresión del gobierno, no, sino para salvarlos del pecado del hombre, de la condenación eterna. No era fácil. Ahora usted va a ir leyendo el Evangelio de Mateo, pero pensando que era para judíos cristianos. Y Lucas, pues, escribió a gentiles, aquellos que eran paganos, tenían una educación pagana, eran muy liberales, eran pecadores. Y a eso les presenta el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas también es un hermoso libro. Y Juan, por el contrario, pues Juan escribe reflexiones teológicas sobre, por ejemplo, inicia con que Jesús es la palabra y la palabra se hizo carne, habla del Espíritu Santo, de hermosas enseñanzas del poder del Espíritu y habla del amor, etcétera, etcétera. Así que quiero dejarlo ahí para inquietarlo ahora a usted a que comience a hacer una lectura un poco más sistemática, más reflexiva, tomando en cuenta estos puntos que yo traté de enseñarles el día de hoy. Así que, mis amados hermanos, nos vemos la próxima semana para poder compartir con ustedes, continuar compartiendo sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.